dinero sino tiempo, porque saben ustedes que hay personas que tienen tiempo y no tienen dinero. No sé si sabían eso. O sea, les sobra tiempo. ¿Conocen a alguien que le sobre tiempo para que le falte billete, que le falte plata? ¿Lo han visto al espejo por ahí de casualidad? Hay personas que por el contrario tienen dinero pero no tienen tiempo. No sé si conocen casos. Pueden tener una finca muy bonita y no tienen el tiempo para disfrutarla. Pueden tener una casa grande pero no tienen un hogar. Pueden tener un colchón. Yo conozco empresarios que tienen la cama más flamante, el colchón más grande, pero no tienen un sueño tranquilo por todo lo que a veces implica ciertos modelos de negocios convencionales, no todos, pero algunos. Bueno, yo diría que la mayoría. Y entonces, libertad financiera finalmente da calidad de vida. Bueno, también hay gente que no tiene ni tiempo ni dinero. Están tan ocupados trabajando y nunca tienen tiempo para las cosas importantes de la vida. Y también finalmente le va a dar prosperidad. Entonces, cada uno de ustedes, pues, la gente que decide hacer este negocio, pues lo hace en general por esos diferentes motivos. Complementar las entradas, reemplazar o mejorar los ingresos, obtener flexibilidad económica o crear libertad financiera. Algunos, por ejemplo, en mi caso, yo inicialmente lo hice por tener un dinero adicional, pero en la medida que fui conociendo, que fui a eventos más grandes, comencé a ampliar la visión de lo que es el negocio, y pues uno con el tiempo se da cuenta que los negocios son cuestión de visión. Es más, eso es, dicen por ahí que es hasta bíblico, que un pueblo sin visión perece. Una empresa que no tenga clara la visión de hacia dónde va es una empresa que tiende a desaparecer. O sea, las empresas que perduran, hay un libro que se llama Empresas que perduran, habla justamente de eso, que una empresa tiene que tener la visión, y usted, una de las cosas difíciles de entender para mucha gente, sobre todo al principio, es que esto es una manera de crear empresas. Una de las mejores, según los expertos, según muchos de estos autores, es una de las mejores maneras de crear empresas. Como los invitaron a conocer un negocio, este es el estimado. Yo siempre presento esta gráfica, este cuadro, para mostrar un estimado de los ingresos de una persona que desarrolló el negocio. Hay aquí algunos niveles, un nivel inicial que se llama plata. De hecho aquí hay varios platas, varias personas. A propósito, esa es una de las organizaciones, tal vez la organización de más crecimiento, no tal vez, es la de más crecimiento en toda la región y una de las de más crecimiento porcentual en Colombia. Y hay muchos que han llegado a plata. Un plata, más o menos en condiciones muy normales, se hace de 30 a 90 días. Y el ingreso mensual es 2 a 3 millones de pesos. Eso es lo que gana más o menos. Yo conozco platas de menos de 2 millones, pero también conozco platas de 4, 5 hasta 8 millones de pesos. Eso es relativo, dependiendo de la estructura, pues ya un tema más técnico. Entonces, 2 a 3 millones de pesos inicialmente. ¿A quiénes de ustedes les serviría aparte de lo que ganan 2 a 3 millones de pesos? Levanten la mano. Yo creo que a todo el mundo, que se gana 10, pero no le cae mal otros 2. Si no, yo le doy mi cuenta de ahorros y ahí puede consignar. La fase 1 es un nivel platino, y mucha gente, aquí tenemos varios platinos. Bueno, aquí está pasando uno, Walter. Ahí estaba William, tenemos, bueno, varios platinos. Un platino, yo me acuerdo cuando ellos vinieron a su primera reunión, así como muchos de ustedes, y veían, y unos ni entendían, otros estaban así con los ojos como pescado de refrigerador, así como no la creían. Y la fase 1 es platino, y más o menos en condiciones muy muy normales, un platino, aquí está William y Diana, está Guillermo y Estelita por ahí, hay varios platinos y Luis y todo eso. Un platino más o menos tiene un ingreso mensual de 3 a 5 millones de pesos. Es un estimado, y más unos bonos, y eso es un ingreso anual de 36 a 60 millones de pesos. Es decir, en el año hacen más o menos unos 50 millones de pesos. Yo no sé si para usted, aparte de lo que se gana anualmente, le servirían 50 millones de pesos. ¿A quién le servirían? Piénsenlo por un momento de verdad. Yo creo que a todos. Eso no es todo el dinero del mundo, pero ¿cuántas veces no le ha hecho falta a usted 50 millones de pesos, por ejemplo? Después viene una fase que se llama esmeralda. Por ejemplo, en mi caso, yo no tenía tiempo. Ayer hablábamos con una persona en Manizales, esta mañana con otros, con unos empresarios tradicionales,
y alguien dijo, no, eso está muy bueno, pero yo no tengo tiempo. Y cuando yo le conté mi situación, me dijo, lo que yo tengo es tiempo. Yo trabajaba no 8 horas, 10 horas, trabajaba 12, 15 horas, jornadas industriales todos los sábados, descansaba un domingo cada 15 días. Mejor dicho, era un negocio bien esclavizante, un empleo bien esclavizante, pero finalmente era empleado. Y entonces yo no tenía tiempo, pero sí tenía necesidad de cambiar mi vida. Por ahí dicen que la necesidad tiene cara de perro. Y entonces yo en el primer año llegué a este nivel que se llama Esmeralda. Hoy en día es mucho más fácil. Por ejemplo, la persona que me presentó y su esposa, la que me presentó, son esmeraldas. Y Claudia, que está por aquí, Claudia y Jaime, son esmeraldas. Son los esmeraldas más recientes que acaban de calificar en Colombia y que yo les veo más proyección en el mercado de los que ya están. Un aplauso a James y Claudia que están aquí. A veces también me parece un sueño. Yo me acuerdo venir a reuniones como esta, ¿cierto? No se llenaba tanto, y de hecho el grupo de ellos era un grupito chiquitico. Eso realmente no fue hace mucho, hace unos pocos años era un grupito chiquitico, ¿cierto? Y mire lo que está, y no solamente aquí sino en otras ciudades, tienen organizaciones. Entonces en Esmeralda se hace en 2 años. Bueno, en los platinos, en platinos tenemos otros niveles intermedios más avanzados. Tenemos platinos como Platino Rubí, Platino Fundador Rubí, como Leo y Milena. Tenemos más Rubís aquí. Bueno, los nuevos Rubís. Un aplauso para todos los Rubís, para Leo y Milena, para todos ellos. Como Esmeralda uno hace más o menos de 96 a 150 millones de pesos al año. Piense por un momentico si eso fuera para usted factible, que obviamente lo es. ¿Qué cambios haría en su vida? ¿Seguiría trabajando? Algunos dirían, sí, me gusta mucho el trabajo, ¿cierto? Mi trabajo y siguen trabajando. Algunos tienen algo de masoquista, entonces algunos de verdad les encanta su trabajo, no hay nada malo en eso si lo hacen por vocación. Y en 96 a 100, o sea, un promedio de unos 120 millones de pesos al año. Pues eso es el estimado anual, es decir, más o menos unos 10 millones de pesos mensuales. Solamente piense por un momentico, con 10 millones de pesos mensuales, ¿saldría a cenar con su pareja o con su familia más seguido de lo que sale a cenar hoy? ¿Cierto? Llegaría a los restaurantes y se preocuparía cuando le pasan la carta, porque es que la gente es chistosa, uno no entiende. En el colegio a la mayoría les enseñan a leer de izquierda a derecha, ¿se han dado cuenta? O sea, leen de aquí para allá y llegan a los restaurantes y leen de derecha a izquierda, vuelven árabes, miran primero el precio y después lo que van a pedir. Y si van los novios, yo te robo un poquito, chiquito, le dicen esas pendejadas. Mi amor, acuérdate que estás en dieta, entonces no pidas eso porque usted dice eso está caro. O cruzan los dedos para que no pida postres y invitó a la novia para ir a cenar. O la invita a cenar y después dice, bueno, ya para el cine de pronto alcanza, pero para la etapa 2, pero para la etapa 3. Entonces, una esmeralda hace más o menos eso, con eso usted ya puede salir a cenar, digamos, los casados aquí pueden invitar a la señora no una vez por mes, sino si quieren todas las semanas ir a comer lo que les gusta, viajar, ahorrar un poco, hacer inversiones, hacer algunas cositas, aparte de vivir y simplemente cubrir el presupuesto mensual de gastos. La fase 3 es un nivel que se llama diamante, se hace de 3 a 5 años, por ejemplo en mi organización en el momento tenemos 12 diamantes en adelante, o sea 10 diamantes, 2 diamantes ejecutivos, no sé cuántos esmeraldas, no sé, cientos de platinos, yo creo que cerca de 1000 personas de plata en adelante, o sea que eso funciona. Y un diamante hace más o menos, por ejemplo en mi familia ya hay 2 diamantes y hay otro en calificación, Julián, y Ricardo Diamante y Andrés Diamante ejecutivo y un zafiro fundador, ahí es casi una esmeralda. Entonces, imagínense ustedes, si yo no hubiera creído en esto, en la seriedad, yo ni me hubiera atrevido a presentarles el negocio a ellos. Si yo no hubiera visto la solidez, el respaldo, la seriedad de este proyecto de negocios, pues no los hubiera invitado. Y no solamente a uno, sino a todos. Imagínense la responsabilidad, piénsenlo por un momentito. Y lo invité a todos porque yo sabía que por aquí era la cosa. Hoy en día ninguno trabaja, tiene un estilo de vida increíble, ¿cierto?
yo no lo hubiera invitado. O sea, la gente que uno ama, la gente que es más importante para uno, sus hermanos, no, a la familia, no lo hubiera invitado, nadie de la familia. Bueno, si acaso la suegra, porque echando a perder se aprende y si es así de poderse ya. Pero a la gente que vale la pena. Entonces, en la fase 3 es diamante, que es de 3 a 5 años, un diamante más o menos, piensen solamente por un momentico, yo no le estoy diciendo si eso es posible para usted, yo sé que es posible para usted, el tema es que usted se lo crea y que usted esté dispuesto a mirar cómo se lo gana eso y que esté dispuesto a romper paradigmas. Un diamante hace más o menos al año entre 300 y 500 millones, es decir, al mes entre 25 y 40 millones de pesos. Mucha gente no se gana eso en el mes, ¿cierto? Y mucha gente tiene muchos problemas con el merecimiento, entonces tienen que trabajar muy fuerte en eso, en su autoestima, en su merecimiento y en muchos conceptos para poder acceder a eso. Para eso, pero afortunadamente, un programa educativo que le va aumentando su nivel de autoconfianza, de creencia y todo esto para acceder a ese dinero. Ahí ya es mucho más decente el ingreso, pero para ganarse eso, como les digo, hay que cambiar la programación y la forma, hasta casi que la forma de ver muchas de las concepciones que nosotros teníamos y que inclusive heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos. Ellos no tenían la culpa, porque en su época era lo que funcionaba. Hace unos años, la actividad dominante en la economía era el empleo. O sea, ¿qué le decían a una persona? Hijo, estudie. Yo no le estoy diciendo que no estudie, es casi que necesario socialmente, ¿cierto? En algunos casos, pues no se justifica. Estudie, saque buenas calificaciones y después salga a conseguir un puesto, ojalá en una multinacional, y pensiones en eso. Pero hoy en día eso es casi que una utopía, es muy pequeño el porcentaje de las personas y aspire a una pensión, porque eso fue lo que ellos conocieron, pero los tiempos han cambiado. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, a principios del siglo pasado, la tendencia dominante, la forma dominante no era el empleo, era el autoempleo, el ser independiente? Eso es más bien un invento no tan antiguo, o sea, que se ha ido modificando y ha tomado diferentes formas. Pero ahorita volvemos más o menos, en estas próximas décadas vamos a estar viviendo una economía diferente. Entonces hay que cambiar muchas concepciones con eso. Por ejemplo, y todo comienza casi que desde la educación. Esto representa la educación, esa la U de universidad, que parece más bien un imán, a mí me encanta esa lámina, y entonces la gente yendo hacia allá. Y muchas de las facultades, no todas, pero muchas de las carreras, hay estudios que demuestran eso, que muchas de las carreras que la gente está estudiando hoy en día, cuando se gradúen, ya el campo ocupacional de esas carreras ya no va a ser tan lo que ellos pensaron que eran en el momento en que se matricularon a las carreras, ¿cierto? Entonces, y las universidades, si ustedes miran estudios que les voy a mostrar de los egresados de las universidades, es bastante preocupante para uno. No le estoy diciendo que dejen la universidad, bueno, en algunos casos no sería mala idea, pero ni que dejen los trabajos, pero mucha gente simplemente se mete en ese churumbel de la educación. Entonces hacen pregrado, licenciatura, maestría, doctorado y llegan al final. Y estas no está actualizado, no hay mucha diferencia, pero en el 2012, estas son cifras del DANE. En el 2012, esta es la vinculación por programas acreditados o no acreditados, y lo que gana una persona egresado de una carrera, eso no son cifras mías, ustedes los pueden buscar por internet, vinculación laboral y salario promedio en el 2012, no ha variado mucho del 2000 al 2014. La fuente del Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación. Lo que gana en promedio en Colombia un egresado de una carrera técnica profesional, una tecnológica y una universitaria. De una carrera técnica, el egresado gana en promedio 1.003.000 pesos, 1 millón de pesos, ¿cierto? Y le deducen un poco de cosas ahí. O sea, un egresado del SENA o de esas instituciones está bien. Una carrera tecnológica gana en promedio, algunas ganan más y otras menos, en promedio 1.069.000 pesos. Estudian creo que un año más y para ganarse 30.000 pesos más. Y una carrera universitaria, que son 4 semestres, 5 semestres, dependiendo de la carrera, en promedio, gana 1.604.000 pesos. Tampoco es mucho. Bueno, ahorita les muestro el dato. Este es del tiempo de hace unos 20 días.
Dice, en el país 1 de cada 3 hogares se siente pobre. Dice, según el estudio del DANE, el ingreso promedio familiar es de 1.9 millones de pesos. El ingreso promedio del núcleo familiar, no de un profesional, del núcleo familiar. Dice, los hogares colombianos ganan 1.9 millones de pesos al mes en promedio. En Bogotá esta cifra llega a 2.8, pero también el costo de vida es más alto. Millones al mes, mientras que en la región del Pacífico, excluido el Valle del Cauca, cada hogar percibe una media de 1.2 millones, o sea, 1.200.000 pesos. 1 de cada 3 hogares siente que es pobre y 1 de cada 4, o sea, el 25%, que los ingresos que recibe no le alcanzan para cubrir los gastos necesarios. Estos datos los trae la última encuesta de calidad de vida del DANE, y ahí pues dice otras cosas. O sea, no es muy halagador eso, solo que gana un profesional en una carrera profesional. Las profesiones mejores pagas, si usted dice, no, es que lo mío es estudiar, pues no hay problema, pero las profesiones mejores pagas son ingenieros de petróleos con 4.300.000 y pico en promedio, geología 3.400.000, ingeniería electromecánica 2.800.000, medicina 2.703.000, imagínense un médico. Unos ganan más y otros menos, el promedio. Y asumo que estas cifras son un poquito infladas porque son para mostrar la gestión del gobierno. Ingeniería mecánica 2.028.000, y el promedio universitario con otras profesiones de 1.600.000 y pico. Y en carreras tecnológicas, aquí están las carreras técnico profesional en electromecánica, etcétera, 1.300.000. Con eso, pues no es que necesariamente se vaya a tener calidad de vida. Esto me lo mostró, esto le tomó la foto al televisor un empresario de Armenia y me dijo, mire qué curioso, eso fue hace como 2 meses, algo así. Interminables filas por un empleo, o sea, todas esas filas simplemente para calificar por un empleo. Y normalmente lo que muchas universidades están produciendo son trabajadores en serie. No se sorprenda que el día de mañana haya algo como así, esto es medio caricaturesco, pero pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y a pesar de eso, mucha gente es medio ilusa. Hay gente que dice, no, yo como soy tan inteligente por mi cara bonita o porque yo tengo tantos estudios, me van a pagar tanto. Eso, muchachos, la realidad es muy diferente de eso, si no se han dado cuenta. Entonces la gente es medio ilusa, y qué tal que este año me suban el sueldo el 20%, el 30%, y mucha gente yo no sé qué está esperando, seguramente que le doblen el sueldo. Mi jefe me dijo que me iba a doblar el sueldo y me hizo eso. Seguramente sí le van a doblar el sueldo, claro que sí. Lleven el cauchito para que le doblen el sueldo. Sí. Y mucha gente se la pasa en ese ciclo, ¿no? Se levanta, ¿cierto? Se asean, algunos. Desayunan todos, trabajan, almuerzan, trabajan, cenan, ven televisión, se asean, algunos, duermen, se levantan, ahí va un día, ¿cierto? Se asean, desayunan, trabajan, almuerzan, trabajan, cenan, ven televisión, se asean, duermen, ahí solo 2 días. Pero son 365 días por año, de los cuales un buen porcentaje son días laborales. Durante, ojalá fuera un año, son normalmente para pensionarse 40 años. Cuando yo vi eso, creo que más o menos una persona comienza a los 18, a los 60 y pico años de edad, al fin recibe una pensión cuando asistía a la pensión, ¿cierto? No quiero que salgan deprimidos, pero que miren un poquito la realidad. Entonces mucha gente, cuando menos piensa, no es que lleve trabajando 10 años, es que ha repetido el mismo año 10 veces, ¿cierto? Espérate, aquí se pasó. Y muchos van a terminar así como Forrest Gump, o sea, están corriendo y corriendo y un día frenan en seco y paran de correr. Forrest Gump había gente que hasta lo seguía, ¿cierto? Si vieron la película y le creció la barba y todo eso. A mí me pasó más o menos lo mismo, no me creció la barba, pero un día yo dije, pues yo para qué estoy corriendo, para dónde voy en la vida, qué es lo que realmente quiero en la vida. Hoy tengo lo que soñaba cuando niño, entonces me tocó replantear cosas. Y algunos, no deciden ser empleados, sino deciden crear empresas. Pero hay que mirar los modelos existentes y tener la flexibilidad porque las cosas van cambiando.
Kodak dominaba, muchos de ustedes saben eso, Kodak dominaba la industria de la fotografía, ¿se acuerdan de eso? Anteriormente las fotografías todas eran en papel, hoy en día es como medio romántico, es bonito, pero una fotografía en papel. Pero ellos no creyeron y no le apostaron a la fotografía digital. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan antes cómo era el tema de tomar una fotografía? ¿Se acuerdan? Entonces había un grupo, digamos, como en estos eventos que nos vamos a tomar una fotografía, había un grupo y decían, bueno, nos vamos a tomar la fotografía y entonces, o la familia, y entonces se organizaban y usted tenía que decirle, bueno, quédese quieto ahí para que salga. Si había niños, peor. Y entonces, y usted sonría, y usted arréglese la mano, y usted, hasta que al fin listos y ya. Porque si usted no la tomaba bien, quemaba una fotografía, o dos, o varias. ¿Cierto? Y el siguiente problema era que usted iba a donde, a Fotojapón, donde fuera, a ver cuántas fotografías le habían salido buenas. Usted preguntaba, bueno, ¿cuántas salieron buenas? Para pagar, ¿cierto? Todavía hay gente que dice todo tiempo pasado fue mejor. Hoy día es mucho más fácil. Usted coge, por ejemplo, un celular y se toma una selfie o lo que sea, o con un grupo se toman una fotografía y usted tiene la opción de tomar todas las que quiere. Por ejemplo, en el grupo se toma la fotografía y adivinen cuál es la primera cara que usted busca en una fotografía de grupo. La de uno, exacto. ¿Cierto? Si usted quedó bien, dice, déjela, ¿cierto? Usted la mira y la mira, ¿no? Y después, no, repítala, hasta que usted quede bien. Así los demás hayan quedado horribles, usted dice, no, déjela, esa es. ¿Sí, no? Eso no es ego, eso es sentido de supervivencia, más bien, decimos una cosa así. En el libro La ventaja del ganador, Kiyosaki, en uno de estos libros de este mismo autor, este tiene como unos ya casi 20 libros, ese fue el primero, Padre Rico, Padre Pobre. En ese libro dice algo muy interesante. Él vaticinaba cuando escribió el libro Queremos que sea rico, por allá en el 2004, que la gente que no viera ciertos cambios y las empresas, no solamente las personas naturales, iban a entrar en serios problemas económicos. Y entonces escribió eso y muchos, más que detractores, muchos críticos o mucha gente con ego que no estudiaba a profundidad el tema, dijeron eso es exagerado, eso es temerario, eso no va a pasar, pero no pasaron muchos años cuando eso prácticamente se volvió una realidad. Fusiones de empresas, caída de la bolsa, se desplomaron empresas de muchos años de negocios tradicionales porque no se renovaron o no entendieron esos cambios. Cuando él escribe en el 2010 este libro La ventaja del ganador, ya esos mismos críticos no se atrevieron a decirlo con la misma certeza, con la misma seguridad, ya casi que ni se atrevían a decir nada, porque cuando usted leía Queremos que sea rico, que lo escribió con Donald Trump, era como leer un periódico del día, una radiografía de la realidad. O sea, leerlo antes o leerlo después era diferente. Y él escribe en el 2010 esto, y él dice, una de las décadas más emocionantes en la economía, de más cambios, es esta década que estamos comenzando, escribe 2009, 2010, y en esta década se van a producir muchos cambios en los negocios. Ya estamos exactamente en la mitad de esa década, y muchas de las cosas, usted lee el libro, muchas de las cosas que escribió hoy en día ya son una realidad, no tuvimos que esperar al final de la década para que eso pasara, ¿no? En el 2015. Y él dice lo siguiente, él dice, el que no esté dispuesto a moverse a los cambios y avanzar en la nueva economía quedará infelizmente atrapado en su propia crisis financiera y con él arrastrará a lo más preciado, su familia. ¿Okay? Ese es como el panorama del que se atreve a hacer empresa, y ahorita vamos a mostrar otras cosas. Ese es un negocio, lo que les vamos a mostrar es para gente que tenga espíritu de emprendimiento. Yo asumo que si usted está acá, es porque usted tiene algo especial, usted quiere salirse del montón, usted quiere algo más en la vida para usted, para su familia, para sus hermanitos, para sus papás, para sus hijos, para la gente que de verdad usted ama. Y para usted mismo, obvio que sí, no hay problema en eso. Y Colombia es un país de emprendedores. En el estudio de emprendimiento que hizo la Universidad de Múnich y JFK en 24 países, se mostró que el potencial de emprendimiento, eso se mide, cualquier cosa en la economía se puede medir, la inflación, la devaluación, todos estos indicadores de la economía se miden, se pueden cuantificar. Y el emprendimiento también se cuantifica. Esta universidad ha hecho varios estudios y en el último de este año, que acaba de pasar, dice que el
promedio de emprendimiento en el mundo, en todos los países incluidos, es del 39%, y que Colombia tiene un promedio del 63%. De hecho, Colombia es el país número 1 en el mundo en emprendimiento, o sea, los colombianos somos emprendedores. No es casualidad que este negocio esté creciendo en América Latina y especialmente en Colombia y especialmente en el eje cafetero y más especialmente en Pereira y sobre todo en esta organización. El colombiano es emprendedor, un colombiano con una oportunidad es increíble. Un colombiano honrado y con una oportunidad es genial. ¿Okay? Bueno, la mayoría somos honrados. Y el colombiano emprende por diferentes razones. ¿Por qué la gente se atreve a emprender, cierto? Porque algunos no pueden tener un jefe. Hay gente, yo no sé, cada uno de ustedes piense